¿Hay chinos, no hay chinos? ¿Se explota en el Illimani? ¿Qué pasa con este nevado que para los paseños nos identifica, nos preocupa y porque cada vez lo vemos menos blanco? Y tratamos de buscar una explicación. Está con nosotros el ministro de Minería, César Navarro, justamente para hablar sobre este tema. Bienvenido, ministro, un placer tenerlo en Todo a Pulmón. Gracias. ¿Cómo está, Priscila? Buenas noches. Bueno, preocupados, como todos, ¿no? Porque se ha escuchado, se ha leído muchas cosas respecto a lo que estaría pasando en el Illimani. ¿Qué está pasando realmente ahí? Bueno, Priscila, creo que los últimos días hemos asistido a un terrorismo verbal y mediático que ha ido creando una especie de una zozobra en la sociedad paceña, de manera legítima ante la ausencia de agua, pero ha ido creando con otro tipo de intencionalidades y finalidades que lamentablemente ha ido desvirtuando y deformando la realidad, y eso me parece realmente un elemento imperdonable, porque ha habido algunos analistas hoy convertidos en hidrólogos coyunturales que han expresado con mucha claridad que la actividad minera en el Illimani está contaminando el agua y paralelamente está consumiendo el agua que deberíamos de consumir los paceños y paceñas y los que vivimos en La Paz. Entonces, ese elemento es un primer hecho que queremos plantear. Yo tengo acá un mapa. Esa cámara, por favor. Que nos permite identificar con mucha claridad. Acá tenemos el área urbana de la ciudad de La Paz y La Paz tiene dos subcuencas. La cuenca de Jampaturi y la subcuenca del Illimani. Y lo que alimenta la zona sur de La Paz, estamos hablando de la subcuenca de Jampaturi. Lo que alimentaba. Y tenemos la represa de Incachaca y la represa de Jampaturi. Hacia el nevado del Illimani existe una distancia en línea directa de aproximadamente 30 kilómetros. O sea, el Illimani no abastece Jampaturi. ¿Eso es lo que me está tratando de decir? Bueno, las vertientes, las aguas van a desembocar a lo que es el río La Paz. Ya. Y eso desemboca en Sudyungas. Por lo tanto, no tiene ninguna relación con lo que consumimos los que vivimos en La Paz y los hombres y mujeres que nacieron en esta hermosa ciudad, que es una maravilla a nivel mundial. Por lo tanto, este es un elemento importante que se debe aclarar. Un segundo elemento, que ha habido una denuncia de una investigadora de una organización no gubernamental que funciona con recursos públicos y ha expresado que prácticamente las faldas del Illimani estarían concesionadas a una empresa Comabol y por lo tanto tendríamos más de 2.700 hectáreas entregadas a particulares. Esta información es una información que está fuera de contexto en tiempo. ¿Por qué? Porque la investigadora hace la presentación de este mapa, que es de Sergio Min, del año 2014, y evidentemente podemos encontrar 5 concesiones mineras, Las Nieves, a la empresa Comabol. Ya. Eso es evidente. Tenemos una concesión muy grande, que son cerca de 70 cuadrículas. Tenemos esta celeste de 15 cuadrículas y las otras que son de 3, de 1 y de 2 cuadrículas. Cada cuadrícula tiene 25 hectáreas. Primero, está anotado con verde acá, esta concesión de 70 cuadrículas, Las Nieves, ha sido rechazada para su titularía por la JAM en el mes de marzo del 2016. O sea, Las Nieves no está en el lugar. No tiene titularía. No tiene titularía. Segundo, estas otras 3 ATs, que son las autorizaciones temporales de las adecuaciones, han sido solicitadas el 2014, ¿no? Y también han sido rechazadas y van a ser notificadas en el transcurso de los próximos días. Por lo tanto, estas ATs, Las Nieves, que han sido solicitadas por la empresa Comabol, han sido prácticamente rechazadas y negadas por la JAM, que es la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. Entonces, lo que se presenta aparentemente como una privatización, en otras palabras, de las faldas del Illimani y existiese actividad productiva, eso es completamente falso. O sea, fueron hechos con datos pasados. Del 2014. Del 2014. Del 2014. Ahora, sí existe una titularía, que es AT Las Nieves, cuyo titular es la empresa Comabol. Ahora, incluso ha habido una deformación de la información porque se ha mostrado que esta empresa Comabol estaría en las faldas del Jampaturi y paralelamente tendría una actividad altamente contaminante. Debemos manifestar que se ha hecho... ¿En las faldas del Illimani? Sí. Primero, que esta AT está en las faldas del Illimani, no está en Jampaturi. Está a una distancia de 30 kilómetros en línea directa. Lo que pudimos comprobar que en esta AT
no existe ninguna actividad minera hace varios años atrás. Ni siquiera ha habido prospección, menos exploración, ni mucho menos explotación. Entonces, esta AT que está vigente en su derecho minero no tiene actividad productiva ni por particulares ni por otras comunidades. Entonces, por lo tanto, absolutamente, no hay ninguna actividad. Para que quede claro. Ninguna actividad. Ahora, existen actividades pequeñas, artesanales, pero en la actividad productiva se requiere obviamente un nivel de concentración para que se pueda, porque se produce para el mercado interno, porque son las comercializadoras que acopian el mineral y exportan fuera del país, y no se pudo encontrar en este lugar ningún ingenio que haga la concentración de minerales. Entonces, este es un elemento importante que queremos mostrar, porque reitero, Priscila, ha habido una deformación de la realidad, una deformación de la información, y se ha tratado de mostrar una información del 2016 con un mapeo del 2014. Y obviamente el 2014, si uno podía verificar, podía ver que estaba prácticamente el Illimani concesionado a una empresa que tenía más de 2.300 hectáreas, y por ello nos podíamos alarmar absolutamente todos, pero verificada la documentación no existe. Es más, se ha negado a esta AT de 70 cuadrículas la titularía, y paralelamente las otras 3 ATs también han sido negadas y van a ser notificadas en el transcurso de los siguientes días. Y la última AT Las Nieves ya está programada la verificación para la posible reversión de ratificarse un proceso de no existencia de actividad económica. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros en el país hemos hecho la reversión de cerca de 670 concesiones en el país, porque las concesiones se justifican si tienes actividad minera, es decir, desde la fase prospectiva hasta la fase productiva. Si no tenemos ninguna de estas actividades, lo que hacemos es revertir al Estado y se otorga esta titularía a quien lo solicite y quien desarrolla la actividad minera. Por lo tanto, de acuerdo a un cronograma del Viceministerio de Política Minera, se va a proceder también a la inspección, y de no encontrarse elementos suficientes, también será el viceministerio quien haga la propuesta que corresponda legalmente. Cuando el Comité Pro La Paz visita Las Faldas junto a Bernardo Guarachi, un representante boliviano, alpinista, y dicen, sí hay mineros y sí están explotando en el Illimani, ¿a qué se refieren? Y la preocupación de la población, la contaminación, más allá de que sean chinos, alemanes, bolivianos, japoneses, lo que sea, si se habla de explotación, también se habla de contaminación de la zona y del agua. Sí, tenemos más de 6.000 concesiones en el país, ¿no? Y las concesiones se han ido otorgando a lo largo de décadas en el país. Las concesiones no son una cosa novedosa. Y no olvidemos que la minería está íntimamente ligada a la invasión española, está íntimamente ligada a la fundación de la República, a la época liberal, ¿no es cierto? Incluso nuestra relación con los capitales transnacionales ha estado vinculado a través de la minería. La revolución del 52, los hechos más históricos, ha estado vinculado íntimamente a la minería. Por lo tanto, no se puede desconocer que la minería sea un elemento novedoso, sino es un hecho económico, es un hecho social, es un hecho cultural y es un hecho político a lo largo de siglos de la historia política de la colonia, de la república, del nacionalismo revolucionario y también el Estado plurinacional. Por lo tanto, la minería no es un hecho ajeno y ausente a la realidad. Es más, yo creo que la minería genera también sus propios contrapesos económicos y políticos a nivel subregional, porque la fuente de mayor ingreso para las gobernaciones de La Paz, de Oruro y Potosí, es principalmente la actividad minera. Entonces, la actividad minera genera una regalía muy importante, pero no simplemente genera ingresos, sino también genera microeconomías locales en los territorios municipales donde se desarrolla la actividad productiva. Entonces, esos elementos son altamente importantes y fundamentales valorar, porque de ello vamos a entender y comprender que la minería genera un dinamismo económico muy importante. Ahora tenemos múltiples y grandes desafíos, evidentemente. Por un lado tenemos el desafío de empezar ya a superar la vieja lógica extractivista de la minería que tiene que ver con explotación, saqueo y contaminación, e ingresar a las fases de desarrollar el ciclo de la cadena productiva. Esto tiene su tiempo, tiene su demora, porque, Priscila, incluso la agricultura tuvo una prioridad en el neoliberalismo. En la minería, el neoliberalismo cerró minas y no invirtió un solo centavo en prospección y exploración, y no hubo nuevos yacimientos
desarrollados con nuevos descubrimientos. De hecho, los yacimientos que tienen una importante contribución económica en esta gestión se empezaron a construir en la primera década del 2000, pero son yacimientos que se descubrieron años atrás, incluso en la época de la Corporación Minera de Bolivia. Por lo tanto, la minería ha sido fuertemente golpeada y en este momento la minería tiene un múltiple efecto en diferentes municipios del país y tiene un nivel de ingreso altamente importante. Por lo tanto, es incluso el segundo rubro de exportación a nivel nacional. Yo quiero pedirle unos minutitos, nos vamos a ir a una pausa, pero cuando retornemos quiero que usted me explique cómo está trabajando el Ministerio de Minería justamente para casar esta idea de la ecología con no perder estos recursos y esta producción que se tiene en estos departamentos. Nos vamos a la pausa y ya retornamos. Para todo pulmón es muy importante la salud y por eso Conaltur se une a esta familia. Es tu colágeno de confianza para todas las personas que deseen cuidarse, que hacen deporte o tienen actividad física regularmente. Llegó Conaltur, colágeno hidrolizado, 100% natural, asimilable y puro. Se debe tomar diariamente una medida de 10 gramos disuelto en cualquier líquido de consumo, batido, jugo, infusión, té, agua, etc. Conaltur no contiene grasa ni azúcar, mantiene tu peso corporal. Conaltur, tu colágeno de confianza. Y no necesitan ustedes ir a verificar si está o no con la medida exacta, porque viene con esta cucharita. Ustedes colocan uno. Yo voy a preparar dos porque le voy a invitar al ministro para que no le falte colágeno hidrolizado. Ahí está. Listo. Vamos a mover. Ahí está, ministro. Le invito colágeno. Gracias. Conaltur. Y este es el mío. Un hito por día. Así que ya sabe qué tiene que comprar en la farmacia. Cada noche vengo a recoger mi vasito acá. No hay problema, no hay problema. Yo le invito, no hay problema. Bueno, entonces, a probar. Ay, después de toda la actividad que uno tiene, necesario, ¿no? Bueno, volvemos con nuestro tema y el tema de cómo podemos hacer de que la minería no afecte el medio ambiente, ministro. Bueno, en materia estatal, nosotros estamos emprendiendo dos proyectos importantes. Uno, el proyecto, el nuevo ingenio de tratamiento de los complejos de zinc y estaño en Colquiri, con una capacidad de 2.000 toneladas por día. El proyecto involucra el recirculamiento del agua, es decir, lo que tradicionalmente se hacía en los ingenios era la utilización del agua y botar las colas y el agua contaminada muchas veces a las faldas del río y por lo tanto había una contaminación. En otros casos se fueron construyendo diques para acopiar las colas, pero salía de la misma manera el agua contaminada. Entonces, por lo tanto, no había una utilización óptima del agua. Entonces, nuestra planta de tratamiento o nuestro dique, el ingenio de Colquiri, tendrá una planta de tratamiento y la recirculación del agua. Este reciclaje del agua. Exactamente. Para Hualuni también se está haciendo una inversión de $2 millones. Desde Playa Verde se va a bombear al nuevo ingenio de Lucianita, lo que va a permitir también la recirculación del agua. Esto es un paso sustantivo porque nos permite la optimización de la utilización del agua. Con la Asociación de Ingenios de Potosí nos reunimos y ellos han presentado el proyecto que también tiene que ver con estos elementos, la recirculación del agua, es decir, tenemos que empezar a educarnos en la actividad productiva minera. ¿Y se va a obligar a los privados también a hacer lo mismo? Bueno, de hecho ya empresas importantes como San Cristóbal, como San Vicente y Illapa tienen también principalmente sus ingenios ya procesos importantes de la utilización óptima del agua con la recirculación. Pero tenemos que abarcar mucho más allá porque no olvidemos que la actividad minera está presente en varios municipios del país y en muchos casos existen ingenios no clandestinos, pero que no tienen una actividad que tenga un nivel de control y para ello es importante el involucramiento efectivo de gobernaciones y municipios porque el gobierno
gobierno nacional le entrega la licencia ambiental al operador minero, pero la ficha ambiental le entrega también la gobernación. Entonces, por lo tanto, la gobernación no solo tiene que recibir la regalía minera, también tenemos que tener mayores procesos de control en la utilización óptima del agua. Bueno, definitivamente es importante resaltar este tema, porque eso es lo que también ha movilizado a la población cuando hablamos del Illimani. Nuestro Illimani para los paceños es vital, es nuestra carta de presentación. Se ha visto la posibilidad de que sea patrimonio también, ¿no? Es una propuesta del gobernador. Como gobierno central, ¿qué van a hacer en el futuro para garantizar nuestro Illimani? Por un lado, como te decía, nosotros ya hemos rechazado estas solicitudes de las autorizaciones transitorias especiales, que son las ATES, y al haber rechazada, también se está analizando la posibilidad de inmovilizar esta área. ¿Eso qué significa? La inmovilización impide que exista un operador, sea estatal, sea cooperativo o privado, para que desarrolle su propia actividad privada. Por lo tanto, nosotros ya con las acciones que hemos ido realizando desde hace varios años atrás, hemos garantizado este hecho. Obviamente que necesitamos un mayor nivel de control en la actividad productiva, y eso es un elemento muy importante, y para ello tiene que haber un trabajo minucioso, no solo con la estructura nacional, sino también con la estructura departamental y municipal. Un elemento, Priscila, nosotros hace 3 semanas, a través del Servicio Nacional de Comercialización, Senarecom, convocamos a las 9 gobernaciones del país para que discutamos todo un proceso de control de la producción, de la comercialización interna y de la exportación. Y esto tiene que ver básicamente con impedir la producción ilegal, por lo tanto la comercialización ilegal y la exportación. Y el beneficiado directo de todo este proceso es las gobernaciones, porque incrementan sus niveles regalitarios, y lamentablemente en La Paz no ha habido un nivel de participación efectiva. Entonces, por eso consideramos nosotros que es muy importante, que debemos dar saltos cualitativos. Y reitero, la minería tiene un factor altamente importante en la dinámica interna de la economía, de lo social, de lo territorial. Incluso te diría que la economía tiene un nivel de equilibrio geopolítico entre el oriente, el valle y el occidente, porque la fuente de ingreso de las gobernaciones es principalmente la minería. Lo que no existe en el occidente es la generación de una reproducción ampliada del capital, en este caso privado, lo que sí existe en el oriente boliviano. Entonces, si no existe actividad minera que genere excedente y transfiere parte de su excedente a las gobernaciones, hubiese falta de capacidad de inversión pública en las gobernaciones. Por lo tanto, la minería cumple este nivel de equilibrio con el valle y el oriente boliviano. Entonces, es un elemento altamente importante, vital y fundamental que nosotros debemos impulsar, pero creo que este impulsar implica también empezar a tomar recaudos y acciones altamente importantes que nos permita impedir la contaminación. De hecho, estamos construyendo el nuevo dique de colas en Huanuni, que nos va a permitir tratar las colas que viertan en el nuevo ingenio de Lucianita. Es decir, se están tomando acciones, pero es un trabajo de largo aliento, que no va a tener una solución de la noche a la mañana, porque te reitero, incluso ha habido una cultura productiva y de contaminación del medio ambiente. Un solo ejemplo: si tú te vas a Potosí, por ejemplo, te vas detrás del Cerro de Potosí, el 92 se entregó cerca de 2 millones de desmontes que están en las faldas del Cerro de Potosí. Los desmontes es la tierra que sale de interior mina, y ahí tenías un 2 hasta 3% de plata en esos desmontes, en los sucos y pallacos. Entonces, se entregó a las cooperativas hicieron un acuerdo con una empresa privada que es Conco, Compañía Minera Concepción, y Conco llegó a ser subsidiaria de Comsur. ¿Y quién era propietario de Comsur? Era Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces sacaron lingotes de plata, de esa plata que tienen detrás del Cerro de Potosí, y si tú te vas con las cámaras vas a encontrar un pasivo ambiental de largo, debe ser aproximadamente, me imagino, unos 200 o 250 metros, y de alto por lo menos unos 80 o 90 metros, lo que te demuestra esa acumulación del pasivo ambiental. Eso es el ejemplo más dramático de lo que llamó el neoliberalismo la modernidad productiva, que te demuestra explotación, saqueo y contaminación. Entonces no puede volver a repetirse ese tipo de prácticas. Tú te entras para entrar al agua, están las famosas colas y arenas de Catavi, que viene esa explotación desde 1700, 1800, 1900, y la movilidad debe demorar por lo menos unos 10 minutos en pasar, y es un cerro completo de colas y arenas acumuladas desde la época
de la República hasta nuestros días. Por lo tanto, tenemos que incorporar de manera efectiva desde lo privado, en lo público y también en las cooperativas, el hecho ambiental como un factor altamente importante y no solo como un dato. Ahora, ante la reacción de la población y este Comité Pro la Paz y Bernardo Huarachi y todo, ¿se va a hacer una inspección al lugar, al Illimani, para garantizarle a los paseños que no se está haciendo eso con nuestro patrimonio? Vamos a volver. De hecho, ya hay una instrucción tanto a Sergio Min, a la Comibol y a la JAM, para que se haga una inspección constante y permanente de la actividad minera productiva. Es decir, no podemos satanizar la actividad productiva minera en el país, pero tiene que haber planes de explotación. Claro, pero si ya se hace que el Illimani no lo toque nadie, ahí sí que no puede trabajar nadie. Te reitero, nosotros hemos negado, hemos rechazado, y al haber rechazado no existe. En estas 5 ATES, que son aproximadamente unas 95 cuadrículas, más o menos unas 2.500 hectáreas, no existe actividad minera productiva, que era el mayor nivel de preocupación. También hemos logrado establecer que en las faldas del Illimani, si bien se explotan complejos, incluso el oro, no hemos logrado encontrar ningún ingenio para la concentración y el tratamiento de los complejos. Por lo tanto, también ese es otro elemento. Entonces, vamos a seguir haciendo las verificaciones y las inspecciones en La Palca y otros lugares donde, te reitero, durante muchas décadas atrás ya se ha otorgado concesiones mineras, y estamos en la fase de la adecuación de contratos, donde vamos a ver titularías, pero también donde se tiene que ver principalmente y fundamentalmente los temas ambientales como factores importantes de la actividad minera. Bueno, vamos a cambiar la música, por favor, porque también nos ha traído el ministro de Minería su pompita y estamos en época navideña, nosotros ya a menos de un mes, así que le voy a pedir que se acerque con sus palomitas, nos trajo el ministro de Minería. Palomitas, tráigalas acá, ministro. ¿Cuál va a ser su deseo para Navidad? Bueno, yo he traído lo que para mí simboliza personal y familiarmente una cosa muy bonita desde muy niño, en mi casa, hoy en mi familia. Para mí tiene un valor muy importante. La palomita significa unidad familiar, significa paz, significa quebrarse el corazón temporalmente, porque la Navidad es un punto de encuentro irrepetible en el tiempo, pero que te permite disfrutar de manera intensa, porque quizás es uno de los pocos días en la vida que uno se encuentra con todos los seres queridos. Y yo quiero que ese día, del 23, 24, 25, sea por lo menos un año de tiempo para disfrutarlo. Por eso, para mí, las palomitas significa vida, significa unidad, significa amor muy hermoso. Por favor, póngalo en nuestro arbolito, las palomitas, con el símbolo del ministro de Minería, los buenos deseos, en este árbol de los deseos de todo a pulmón para esta Navidad. Muchísimas gracias, ministro. Felices fiestas, a pesar de todo lo que nos toca vivir este fin de año. Muchas gracias. Felicidades. Igual, gracias por visitarnos. A ti las gracias. Nos vamos a la última pausa, ya volvemos.